Bueno, vamos a escuchar la última charla de este módulo que nos va a brindar el colega, el ingeniero agrónomo Mariano Winograd de Argentina, un gran amigo de muchos años, un gran amigo de Uruguay, diría yo. Si hay personas enamoradas del guayabo, Mariano es enamorado del guayabo y de nuestro país. Así que es una cosa que por las cuales, además de otras, lo respeto mucho y lo aprecio. Nos va a dejar la producción de guayabos en el delta entrerriano. Tiene historias que espero que nos cuente del delta entrerriano, que son muy interesantes porque pienso que son el inicio de nuestra fruticultura en la región. Un aprendizaje en la acción y nada. También tiene un vasto currículum que no lo tengo, pero lo que me acuerdo es que ha sido asesor y es consultor en varias empresas y asesor en el mercado, en el gran mercado de Buenos Aires, y es el presidente de 5 al Día, que me gustaría que lo mencionaras, que lo vas a mencionar, lo que es el 5 al Día para promover el consumo, que tanto necesitamos de promover el consumo de frutas y hortalizas. Adelante, Mariano. Bueno, ¿cómo están ustedes? Primera vez en Durazno, millonésima en el Uruguay. Producción de guayabo en el delta del Paraná y frutales nativos en la reconstrucción de una cuenca frutícola negligenciada. Negligenciada es una palabra que me traje de un congreso en Brasil, en donde el profesor Tavares de Melo decía: no es que son exóticas, no es que son extrañas, es que las tenemos ahí y no le damos bola. Hablábamos recién con Berruti del profesor Rapoport, que hablaba de las 1000 buenesas en Argentina, plantas que alguna vez fueron importantes en la historia de los 13.000 años que tenemos de seres humanos en Sudamérica y que de pronto entran en un ocaso y de pronto renacen como el ave fénix, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme al encuentro. Participé de varios de estos en Las Brujas y participé también uno, no me acuerdo, que hicimos por ahí en un campamento de Paso Severino, exactamente. Bueno, el temario es un poco largo, no lo voy a poder cumplir todo, así que voy a ir picoteando y después queda la charla en PowerPoint. Los espero a todos allí en Paranacito. Quisiera visitar las quintas que no he visitado. En fin, arranco ahí con la lancha en el Delta porque es un poco mi historia personal. Yo a los 12 años llegué al Delta, era de una familia urbana, mis abuelos inmigrantes, mis padres profesionales urbanos, arquitectos, matemática. Llego al Delta, veo pasar una canoa con canastos de mimbre, año 68, yo tenía 12 años, con fruta, eran todos inmigrantes europeos. Digo, esto es lo que yo quiero ser. Así que ya han pasado varios años y lo he logrado y ahora lo estoy reconstruyendo. Y ahí abajo ya les voy a contar un poco cómo llegamos al guayabo en esta quinta del Delta. Bueno, entonces me considero más rioplatense que argentino, como Gardel, como Artigas, como, en fin, como Horacio Quiroga, como tanto, ¿no? Como Leguizamo, como Julio Sosa, rioplatense. Mi vínculo con el Uruguay es personal. Vine de vacaciones desde que era chiquitito, tenía 6 meses, vine siempre. Y mi vínculo profesional, en fin, mencionaba recién Danilo el 5 al Día. Cuando fundamos el 5 al Día en Argentina, rápidamente vinimos a Montevideo. En aquel entonces Nancy Tucker de Estados Unidos y Alicia Namesni, una uruguaya que editaba la revista Horticultura en España. Participamos del lanzamiento del 5 al Día con Mercán, ya no me acuerdo de todos los apellidos, pero con el director de Las Brujas siempre hablamos de Mercán, el pirata le decían en la facultad. Fue mi amigo desde Plan Granjero, desde las cooperativas de Canelones, desde aquella época. En fin, 5 al Día lo fundamos en Argentina, lo fundamos en Uruguay. Hoy en Uruguay lo lideran Sergio Carballo y Ricardo Guarino. Hicimos un congreso en Argentina, después lo hicimos en el LATU. Es la campaña para promover el consumo de frutas y hortalizas, que hace referencia a las 5 porciones diarias. Cuando se inicia el slogan es después de una investigación norteamericana del Instituto de Lucha contra el Cáncer que correlaciona dieta con epidemiología. En aquel entonces 2 enfermedades no transmisibles que eran cáncer y cardiovasculares.
y hacen un estudio científico y se encuentran que aquellos segmentos de la población que por el motivo que fuere consumían más frutas y hortalizas por recursos, por lugar de residencia, por etnia, por cultura, por pueblos originarios, por inmigrantes, por comer en familia o por lo que fuera, tenían menor incidencia estadística de enfermedades no transmisibles. En aquel entonces, década del 80, cáncer y cardiovasculares. Hoy se han incorporado otras como la diabetes tipo 2, la hipertensión, la obesidad, que hoy es una enfermedad. En fin, hemos tenido algunos episodios ahora de transmisibles, como el COVID, ¿verdad? Y ahora el dengue. Pero siguen siendo mucho más importantes las no transmisibles, que tienen que ver con los hábitos físicos, alimentarios. Bueno, esta constatación científica convertida en slogan por los productores norteamericanos, que son muy organizados y se dieron cuenta que tenían ahí un slogan para promover su fruta. Lo conocimos en un congreso de PMA en San Antonio, Texas, y hoy tenemos un movimiento mundial que se llama YAM5. Esencialmente somos países latinoamericanos, pero hay de todos lados. Tenemos el Día Mundial de las Frutas y Hortalizas, como alguien había planteado, el Día Regional de la Butia. En fin, para los que quieran 5 al día ya les comentamos, pero es genérico, no hace referencia a las nativas ni a la guayaba, pero es un modelo de organización en derredor de una idea. Otros vínculos, yo fui el importador de Calagua, cuando el gran proyecto de Calagua y Calvinor en Bella Unión, yo vendía esa fruta en Buenos Aires, era el pimiento, eso fue con Mercant. Fue el vendedor de mi granja, de Don Martín Apariquián, la quinta en San José, no sé si la recuerdan. Yo vendía esa fruta en Buenos Aires. Yo vendía la endivia de Salati, me dijo allí Masculiate, que es de Progreso, y Salati era su vecino. Soy muy amigo de los Fagioli, soy muy amigo de mucha gente del mercado modelo. Tuve una venta de ensaladas en Portones de Carrasco, en sociedad con Fagioli y Salati, que como en Buenos Aires vendíamos ensaladas, pensábamos que acá la gente, además de frankfurter y pizza, podía comer ensaladas, pero nos equivocamos. Todavía era un Uruguay muy conservador y la gente iba al shopping y lo único que comían era frankfurter, pizza y chivito. Soy muy amigo de la gente de Verde Agua. De hecho, hay allí un argentino que se asoció con Figuerón, estaba buscando un lugar para hacer hidroponía. Este hombre era un abogado que se fue a Estados Unidos a especializarse en fusiones y adquisiciones y vio el tema de la agricultura urbana y dice, dejo el derecho y me dedico a la agricultura. Y empezó a buscar un lugar, esencialmente en Argentina, para hacer hidroponía. Se encontró con Figuerón, han visitado la quinta de Verde Agua, eso es ahí en Melilla, ¿verdad? Por ahí. Eso es espectacular. Es el primer lugar del mundo donde McDonald's aprobó una lechuga hidropónica que no es iceberg para poner en el Big Mac. Es un logro, pero importantísimo. Bueno, la endivia, yo me inicié en la endivia importando la de Salati, después importé la de Botman de Holanda y después monté Endivias Belgrano en Argentina. Tuve una esparraguera muy grande, en fin. Y ahí mi amor por el mercado modelo, lo visité infinidad de veces. Me entristecí cuando se cerró, pero me alegré por la UAM porque la verdad que es también un modelo de mercado. Así que un poco ahí mi vínculo personal con Uruguay. El origen del proyecto. En el Delta, en la década del 40, 50, 60, era un lugar esplendoroso, había 45.000 productores, todos inmigrantes europeos, se producía mimbre, formio, junco, madera, se cazaban nutrias para un tapado de nutria, era algo muy prestigioso, de lobito, se cultivaban frutas, se cultivaban hortalizas. Del Arroyo Martínez salían 60 canoas diarias con fruta para el Delta. Iban de Entre Ríos para el Delta porque cargadas bajaban agua con la corriente a favor, ¿verdad? Si no, no lo hubieran podido hacer. Y Paranacito era una ciudad esplendorosa, vinieron inmigrantes de todos lados. Luego hubo inundaciones muy terribles, pero el dueño de este campo, Martín Anguiano, llega un día de la mano de Frigerio. Frigerio es un apellido político importante en Argentina y hoy es el gobernador de Entre Ríos. Su abuelo, que fue un asesor de uno de los gobiernos que hizo grandes cambios en Argentina, el de Frondizi, se refugió en Paranacito, en alguna de las tantas trifulcas políticas que solemos tener en Argentina, y la gente o se refugia en Uruguay o se refugia en algún monte. En este caso se fue ahí al Delta.
En fin, Frigerio tenía un campo donde había pecanes, había estancia, y este hombre, Martín Anguiano, que ya había tenido es un hombre de una familia muy rica, eran los dueños de la editorial El Ateneo, que tenía un local en Montevideo y uno en Buenos Aires, una librería muy importante. Este hombre le gustó la agronomía, se fue al norte, y se casó con una princesa francesa, hizo carbón, en fin, le fue mal con la agronomía. Un buen día se dedicó a las finanzas, a los seguros, le fue muy bien. Y un buen día, después de 20 años de finanzas, dijo, me dejo de cagar gente y me vuelvo a la agricultura. Así que se compró, primero arrancó con un proyecto de barrio acuático al lado del río Paraná. Estoy mal con el micrófono. Hola, ahí sí. Llega a Paranacito, ve el polder, el terraplén de Frigerio y dice, yo lo voy a hacer el mío 1 metro más alto. Compra un campo de 1.500 hectáreas que había sido esplendoroso, pero estaba en total abandono. Hace su terraplén, hace sus esclusas, hace sus bombas. Esto está pensado, el agua no solamente no debe entrar, sino que debe salir, porque hay proyectos de polder equivocados en donde el agua por algún motivo entró porque se rompió y después no salió nunca más y se perdió todo. Hace su polder y lo fracciona estas 1.500 hectáreas en lotes de 5 hectáreas con pecanes que le vende un inversor urbano que juega un poco a ser productor. Es productor de fin de semana. Tiene una casa sobre el terraplén, tiene una lancha atracada en el canal y tiene 5 hectáreas de pecanes con todo organizado porque la organización le hacía el manejo, la poda, el riego, la plantación, la cosecha. Todo esto hasta la pandemia. En la pandemia la Argentina estaba no solamente cultural y sanitariamente tan mal, sino económicamente tan mal, que el tipo que tenía 300, 500, 700 mil dólares dice, me compro 3 departamentos en Montevideo y vivo del alquiler como un bacán y no me dedico a la agricultura. Entonces Martín Anguiano se dio cuenta que un proyecto como Pecan, que llevaba 7, 8 años para empezar a producir y por lo menos 10, 12, era un proyecto muy largo. Y resulta que el señor tenía 4 plantas de guayaba en el terraplén. Seguramente en algún momento del siglo XIX salieron del Uruguay, pero hoy hay guayabos por todos lados, en los terraplenes de las autopistas, en los parques más emblemáticos de Buenos Aires, por ejemplo, Plaza San Martín. Yo siempre comparto en el chat las fotos cuando encuentro un guayabo en cualquier lado y están por doquier, en todos los parques, en todas las plazas. Pues bien, este señor tenía 3 guayabos que habían venido de Saladillo y los tenía en el terraplén de la casa. Tenía 2 inquilinos de ese polder que habían sido compañeros míos del inicio del negocio del arándano y le dicen, si querés hacer algo estrafalario lo tenés que buscar a Mariano. Y yo era discípulo del profesor Cabrera porque yo había venido infinidad de veces a las reuniones acá, sabía del trabajo, yo sabía lo que era el guayabo. Lo había visto en todas las plazas. Lo había visto 1 o 2 veces en el mercado de alguien que se le ocurrió cosecharlo y lo había visto en la entrada de mi club de remo donde voy desde chiquitito, que había unas plantas maltrechas de guayabo. Bien, empezamos a trabajar, empezamos a investigar, supimos de la feijoa, de Nueva Zelanda, de Colombia, de Brasil. Hoy tenemos un chat súper intenso y hoy estamos allí entonces plantando guayabos en Paranacito. En 2021 planteamos las primeras 50 plantas, ahora tenemos 800 y estamos pretendiendo este año plantar 7.000. Ya tenemos nuestro vivero, por ahora son clones propios sacados de semillas y de plantas. En realidad son semillas que llegaron a Concordia en un señor que con una misión de Salto Grande, porque Salto Grande tiene un jardín botánico de nativas del lado uruguayo de la represa. Bueno, en una vez generaron una visita de productores de Concordia. Ustedes saben que Concordia es una zona muy citrícola, está frente a Salto. Así que se llevó este señor en el bolsillo unas plantas de guayaba y plantó las semillas. De esas semillas y de esa diversidad, Gonzalo Carlazara eligió las 5 plantas que más le gustaron. Logramos traer alguna yema de por aquí, de por allí en el bolsillo. Hasta en Ocoa, Chile, encontramos guayabos que llegaron con el kiwi de Nueva Zelanda. Encontramos una quinta en Macedo, cerca de Villa Gesell, donde se introdujo el kiwi a la Argentina. Y en aquel entonces el neozelandés que vino a plantar el kiwi se trajo 300 plantas de las variedades Mamut y Triumph de
de Nueva Zelanda, así que hay diversos quintas aisladas por todos lados y cuando uno las empieza a ubicar, están. Bien. Perdón, para atrás. Ahí me ven con Gonzalo Carlasada, el especialista en arándanos, que con la crisis del arándano se fue a Perú, pero seguramente nos está siguiendo ahora por YouTube porque es un entusiasta de la guayaba al igual que yo. Y allá arriba son las plantas del terraplén. Bueno, alguna historia sobre el delta. Esto es el arroyo Carabelas. En el año 1983 hubo una inundación que duró 8 meses. Ahí están los famosos vascos del Carabela, que llegaron, no sé, hace 100, 120 años del País Vasco, cuando era un lugar muy subdesarrollado al delta. Los Mendizábal, los Urionagüena. En el año 1983 tuvieron 8 meses de inundación con el agua hasta el cuello. Perdieron todo. Los animales, los tractores, las casas, los muebles, las plantas, todo. En 40 años lo reconstruyeron todo de nuevo. Ahí está el modelo, es un polder, son bombas que sacan el agua cuando es necesario. Ellos esencialmente están dedicados a la madera y a la ganadería, su manejo silvopastoril. Y han incursionado en pecan y hay 4 o 5 plantas de ciruela. Pero, en fin, eso es lo que hoy es el delta, que fuera frutícola, en todas las películas se ve, y hoy día es un lugar silvopastoril. Un día viene, la anécdota de Santilli, viene un político a San Fernando, al pueblo donde yo vivía, que es entre Buenos Aires y Tigre. Entonces da la palabra y todo el mundo habla de seguridad e impuestos. Me toca a mí, levanto la mano y digo, perdonen si voy a hablar de algo que no le interesa a nadie, que es producción. Soy agrónomo, elegí ser agrónomo a los 12 años cuando llegué a San Fernando y hoy que tengo 68 estoy plantando de nuevo en el delta. Si en el delta no estamos produciendo es por una cuestión política, no es por una cuestión ambiental o ecológica. Y resulta ser que el 90% del municipio es la isla y antes vivía el 60% de la población en la isla y casi nadie en el pueblo y hoy vive el 97% de la población en el pueblo y nadie en la isla. No les interesó mucho el tema, pero en fin, yo lo logré plantear. Siguieron hablando de seguridad de impuestos. Bueno, entonces les hablé del polder. Los lomos, nosotros con una pala mecánica hacemos los lomos muy altos, de alrededor de 1 metro de alto, porque cada tanto crece el agua y entonces tenemos que evitar que el agua llegue a la planta. Le pusimos mulching, logramos un buen control de malezas. El riego lo hacemos con agua del río. Ahí vino un especialista en hidroponía, dice, el agua del río es tan buena que lo único que necesitamos es filtrarle los sedimentos, pero no necesitamos corregir su pH, su conductividad es excelente. El origen de las plantas, bueno, como les decía, donde podemos llevarnos una yema nos llevamos, pero por ahora estamos con unos individuos seleccionados, todavía variedades no tenemos. Probablemente en algún momento podemos decir que sean clones si elegimos como arrancaron ustedes, eligiendo las plantas adecuadas y multiplicándolas. El vivero lo teníamos en Concordia, era el vivero de Gonzalo Carlasara, que como los decía, después de 20 años o 30 de trabajar en cítricos y arándanos, ante la crisis de la Argentina se fue a Perú. Está en una mega empresa allí cerca de Olmos, no sé si tiene 800 hectáreas de arándano o algo así. Y el vivero, que trabajaba en cítricos, en paltas, hacía algo de pitaya, hicimos algo de nísperos que nos trajimos de Chile, tenía un poco los principios de la guayaba, pero de semilla, en donde era bastante sencillo. No lográbamos hacer el estaquillado. Vinimos a aprender a INI a las brujas, estuvimos en INTA Concordia, estuvimos viendo viveros clonales de eucaliptus, y en fin, estamos ahora ya con nuestra primera producción de estaquillas, tenemos alguna infraestructura, tenemos la convicción de que tiene que ser de un material muy joven, entonces armamos nuestro estaquillero, elegimos las plantas y ahora estamos en el preciso momento de inicio de nuestro estaquillado. Conseguimos unos injertadores de San Pedro, también vamos a injertar, no vamos a lograr hacer 7.000 estaquillas para este año, somos prudentes. Me decía Maxi que tal vez con lograr un 40, un 50% uno se puede dar por conforme, no tendría un objetivo de lograr un 80, sería por ahora una misión imposible. En fin, en nuestro próximo encuentro del 2025 les voy a contar los resultados, pero estamos bastante entusiasmados.
Las cortinas es un tema del que no se ha hablado, nosotros creemos que hay que poner cortinas. En Argentina las cortinas en el sur siempre eran de álamo y en el norte siempre eran de casuarina. La casuarina tiene ahora en Concordia, al menos, no sé aquí en Salto, una peste, se secan. Entonces tenemos un problema con la casuarina. Ahora hay algunos álamos nuevos que no brotan yemas de las raíces. En fin, la próxima ya vamos a hablar un poco de cortinas. Espaldera, coberturas, espaldera. Algo vi, alguna foto de espaldera, no recuerdo, Danilo, en Nueva Zelanda. Todavía nosotros no estamos para espaldera. Hicimos un ensayo allí de manzano en espaldera, que es algo que también lo aprendimos esencialmente en la gira que hicimos acá con Agromillora. Coberturas sí es un tema que me interesa explorar, muy novedoso. Hablábamos con Adriano de mosca, de pájaros, de asoleado. Por ahí encontramos en el baúl de Adriano una fruta que apareció el quemado por el sol, pero apareció ahora. Cuando él la cosechó no estaba. Carla Sara dice que con el cambio climático la fruticultura marcha a una fruticultura bajo cubierta como ya lo es la horticultura, ¿no? De la horticultura que conocimos en nuestra juventud a hoy, el crecimiento de la horticultura bajo cubierta es mayúsculo. En fruticultura trabajo con Miguel Espiniak, conocen ese apellido. Miguel Espiniak es un uruguayo, hijo de inmigrantes que vinieron de Ucrania al Uruguay, que se enamoró de la agricultura, es más grande que yo, así que se habrá enamorado de la agricultura en la década del 50, se fue a Israel, estudió agronomía allí, luego se fue a España y tiene la empresa Agralia, es una empresa que hace coberturas para suelos y para techos, son los desarrolladores del AgriCover, del AgriColor, del AgriFresh. Por ejemplo, el AgriFresh es una malla para acumular horas de frío en cerezos que se plantan en la zona centro de Chile, en donde no hay horas de frío suficiente. Cuando estuvimos en Vacaría, en el congreso allí, vimos que todos los manzanares están cubiertos. Habíamos estado en el ensayo en lo de Moiso con cobertura. En fin, creo que cobertura va a ser un desafío. ¿Cómo vengo de horario mal, no? Los pájaros. ¿Qué experiencia? Me decía Adriano que este año los loros se fueron a comer la guayaba. Las moscas y los loros fueron a la guayaba. Bien, el tema de los pájaros es un tema a analizar. Nosotros todavía no hemos visto picadura de pájaro. Bueno, las nativas, lo que se contó, la ida a Nueva Zelanda, pero en fin, en mi carrera profesional yo me inicié con manzana, uva, banana y guayaba, manzana, uva, banana, mandarina, y hoy es pitaya, es arándano, es palta, en fin, son todas especies nativas americanas que cuando nosotros nos recibimos de agrónomo eran solamente para tener en el jardín y hoy día son la base del comercio. Al Mercado Central los días viernes venían, yo trabajo en el mercado, voy 3 veces por semana, temprano, vendo allí. Al Mercado Central los viernes venía una gente a ver qué sobraba y normalmente lo que se llevaban en un palo para vender en los barrios eran 3 condimentos, el limón, el pimiento y el ajo. Hoy son golosinas, el arándano, la cereza, la palta. Ojalá algún día sea la guayaba. El tema de, ese es el Plaza San Martín, la plaza más importante de la ciudad de Buenos Aires. Miren los guayabos, claro, están al pie de las tipas y no saben la historia de los jardines de Buenos Aires. Trajo la oligarquía un paisajista francés, Carlos Taís, para hacer los jardines. Y entonces le decían, bueno, vamos a poner plátanos, fresnos, tilos, arces. El tipo recorrió la Argentina, dice, de ninguna manera vamos a poner jacarandá, palo borracho, lapacho, pirapuitá, tipa, todos árboles argentinos. Por eso Buenos Aires de pronto está toda azul de jacarandá o toda rosa de lapacho o de palo borracho. Y al pie de las tipas, la guayaba. Bueno, acá se habló nutracéutica, el tema industrial. Variedades todavía nosotros no tenemos, pero obviamente vamos a necesitar para tener una temporada. Y la guarda se dijo que tiene muy mala poscosecha. Nosotros hemos tenido una experiencia positiva. Guardándola correctamente no hemos tenido una experiencia tan mal. 5 minutos. Bueno, tenemos una red. Aprendimos inicialmente con Danilo y Beatriz. Participé de encuentros anteriores. Fuimos a Epagri en San Joaquín para ver una estación experimental que trabaja manzana y guayaba. Tienen el jardín de variedades. Tenemos un chat de WhatsApp que nos permite ser hiperactivos, así que todo aquel interesado me avisa y lo incorporamos.
los portales de Facebook que todos los días producen noticias sobre guayabo de todos lugares del mundo, de Francia, de Colombia, de México, de Rusia. Aparece una bebida de guayaba en Rusia. Es impresionante lo que hay. De Nueva Zelanda ni que hablar. El libro que acaba de salir, y creo que esta mujer vino a conocer Uruguay, Kate Evans, ¿no? Vino acá a buscar el origen de la guayaba. En fin. Cuando yo estuve en el CIAL en París en la década del 90, había sendas delegaciones promoviendo frutales no tradicionales. Unos eran los neozelandeses y otros eran los colombianos. Las especies eran casi todas americanas. El babaco, el tomate árbol, el physalis, la palta, la chirimoya, en fin, alguna bromelia, todas plantas americanas. Y hoy día en la Fruit Attraction de Madrid, los colombianos, ahí está, ¿verdad? Curuba, pasifloras, curuba, feijoa, pitaya, que está de súper moda en el mundo. Bueno, el comercio todavía a veces está complicado porque no tenemos antecedentes, entonces el SENASA nos dice eso no se puede importar porque no hay antecedentes, esa ridiculez de las normativas. El intercambio tecnológico, que creo que va a crecer muchísimo, la construcción de un producto, que seguramente Uruguay lo tiene como identidad, pero seguramente va a tener potencia si es internacional. Iniciamos la plantación en el 2022 con materiales francos. En La Criolla nos hallamos a este señor que había venido con Salto Grande al Uruguay y se había hecho un viverito de plantas ornamentales. Encontramos en Macedo la quinta esta donde se introdujo el kiwi a la Argentina y tenía un bulevar de 300 plantas de guayaba. Lo que pasa es que hicieron con tal cuidado la hilera de casuarinas que la guayaba quedó abajo de las casuarinas y se fue para arriba y es pura rama y no tiene flor como la del Parque San Martín. Visitamos a Dutra y a San Joaquín cuando fuimos al Congreso de Agromillora en Vacaría, en Layes y en San Joaquín. En el 2023 tenemos plantado 1 hectárea, trasladamos el vivero, ahí está nuestro vivero. Danilo nos visitó, nos dio algunos consejos muy buenos con un viverista modernel, ¿no? Un colega. Para el 2024 pretendemos plantar 7 hectáreas y creemos que algún día vamos a poder llegar a 50 en la Argentina. Más o menos esto ya lo dijimos todo. Bueno, recién estamos poniendo en operación la niebla, estamos ahora verificando, tenemos la supervisión a distancia de Gonzalo que nos dice tiene que estar todo neblinoso, pero no tiene que chorrear agua. Así que estamos ajustando los pulsos, no teníamos experiencia en eso. Tuvimos fracaso con el estaquillado y ahora tenemos una enorme expectativa. Esa es la foto cuando no, esa foto es cuando me fui con Guarino a Iña a ver el estaquillero de ustedes. Bueno, acá yo creo que al lado de lo que ha dicho Dutra no tengo mucho para decir, pero también estamos explorando empaque. Ahí la primera foto es cuando llevamos nuestra primera carga de frutitas. Adriano llevó una camioneta, yo llevé una caja, que logré juntar un poquito de por aquí y por allí. La fruta estaba bastante linda, la exhibimos y ese que está con el barbijo, porque creo que era el año 2020, es Tomás Marcone, que era un fruticultor de Mocoretá, que de vino en especialista hoy, trabaja jengibre, lima, se especializó en cosas exquisitas para coctelería, para usos más sofisticados. Habló mucho Adriano, los cocineros, la prensa. Cuando uno sale con una novedad, aparecen todos los que están en búsqueda de innovación, los cocineros que quieren incorporarla como guarnición. Bueno, hicimos dulce confitura de flores, la hicimos helado, esa es una torta que hizo mi hija, ese pan de fruta no me acuerdo quién lo hizo, no sé si se lo fotografié a Adriano, y por supuesto estamos enterados de las cosas que aparecen en el mundo. Conclusiones. ¿Qué esperamos? Nosotros creemos que en mi propia vida profesional ha surgido permanentemente, cada 10 años surge una fruta que es el boom. Podríamos decir que ahora es la pitaya. Por ahí la próxima va a ser la chirimoya. Ya es la palta que está instalada, fue el arándano. ¿Por qué lo esperamos? Y porque efectivamente somos una especie, dice Patricia Aguirre, que hubo 3 transiciones alimentarias. La primera cuando pasamos del omnivorismo al carnivorismo, cuando hubo las glaciaciones,
desaparecieron los bosques y tuvimos que bajar de los árboles y convertirnos en bípedos y aprender a tallar una piedra, a cazar un mamut, a prender un fuego, a vivir en una caverna. Luego vino la difusión de la agricultura, cuando hace 12, 13, 15 mil años empezamos a domesticar las plantas y esencialmente nos hicimos dependientes de un cereal. En Medio Oriente el trigo, en Lejano Oriente el arroz, en América esencialmente el maíz, aunque tal vez en América éramos más variados. Y luego, dice ella, hace 300 años, cuando los azúcares y las grasas dejan de ser una joya para convertirse en un alimento. Pero probablemente la cuarta transición alimentaria sea volver a las frutas. Sin ser ortodoxos, sin ser de esos que le tiran piedras a las carnicerías, pero ¿por qué no la mitad de la parrilla con carne y la otra mitad con vegetales, con frutas? Los riegos existen, por supuesto, pero vemos enormes oportunidades. Ahí hay como podría ser un desayuno del futuro, ¿no? Con guayaba y mate. Los esperamos en Paranacito, están todos invitados. Cuando gusten, el lugar es mágico, les va a encantar. Nos volvemos a encontrar pronto. Vamos arriba. Disfrazado de uruguayo.